El año pasado tuve la oportunidad de dirigir el proyecto más grande de mi carrera, el videoclip de Asilo para Jerry. Un reto que no solo me llenó muchísimo de grabarlo, sino me dio inmensa felicidad ver la recepción que tuvo de parte de todos ustedes. Si no has visto el video, pausa un segundo y ve a verlo, te lo voy a dejar por acá. Asilo fue un proyecto inmenso. Fueron 33 días de grabación recorriendo 5 destinos por toda Venezuela, lo que resultó en más de 450 horas de grabación. Fue un proyecto hecho por solo venezolanos, un equipo súper talentoso. Edwin, Estefanía, Juan, Gigi, Aileen, Sofi, Fede, Sergio, y quiero mostrarles todo el valor, todo el impacto que tuvieron ellos, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Obviamente la gran mayoría de este contenido no llegó al videoclip final. El videoclip final son solo 4 minutos y es uno de los propósitos de la razón por la que quiero hacer esta serie. Hacerle justicia a todos esos destinos, mostrarte lo que fue a través de los ojos míos, de Jerry y de todo el equipo. ¿Están listos? Vamos. Aquí está el team. Empezamos, primer destino. Bueno, nuestra primera parada acá en Sucre, estamos en Río Caribe. Vamos a estar en esta posada un par de horas mientras exploramos el pueblo. Así que nada, acompáñanos. Tiene una pinta muy cool. Nuestra primera parada sería un lugar que yo visitaría por primera vez en el este de Venezuela, la península de Paria. Un lugar conocido por sus costas únicas, donde las montañas se encuentran con el mar Caribe, donde hay una cultura de cientos de años de agricultura y donde se encuentran algunas de las playas más hermosas y menos conocidas de Venezuela. Bueno, empieza el primeras tomas, el primer rodaje del videoclip. Son como las 4 de la tarde. El día está brutal. ¿Cómo te sientes? Increíble. Increíble. Está fino. Nada. Ahorita volar el dron. A ver qué tomas capturamos. Ando por aquí por Río Caribe, mi gente, y me conseguí tremenda persona, papá, mira, ¿eh? Ajá, que dice la gente de Marvital. Ahora se parte el Jerry, pórtense bien. Río Caribe. Río Caribe. Río Caribe. Río Dale. Río Caribe. La gente de Río Caribe nos recibió con los brazos abiertos. Desde los pescadores hasta los señores jugando dominó, todos nos regalaron una sonrisa. Dale, 3, 2, 1, dale. 3, 2, 1. Igual grabo el behind the scenes. Tenemos 7 behind the scenes. Dale, ve. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este chorizo? Los chorizos de Raiza. Prepárense, está bueno. Y aquí está Estefanía. Vamos a probar chorizo de Río Caribe. Esos son los chorizos de Raiza. Raiza siempre se queda con el más carajito. Sí, claro. Y Diego va a buscar que viejo. ¿Para qué va a No, buscar no, viejo? Ella dice que como ella hace chorizo carajito maduro. Una serenata para Raiza, dice. Raiza, escucha. Yo no he podido olvidarme de aquel verano en París. Ahora te veo en
veces quisiera ir a buscarte. Es mucho tiempo sin ti. ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje para Europa para verte y verte de nuevo. Porque de pana que te extraño, mami, soy sincero. Cuando te digo que te quiero comerte en serio. Comerte en serio. Y así cerramos el primer día de grabación. Después de visitar Río Caribe, nos íbamos con la barriga llena y el corazón contento. Mejor imposible. Buenos días, empieza nuestro segundo día aquí en Paria. Esta mañana amaneció un poco nublado, entonces decidimos descansar, pero ya son las 9 de la mañana y estamos haciendo desayunar. Buenos días. Regresando. Buenos días. ¿Paradito, papá, o qué? Estamos a punto de salir para qué playa. Hello, Chaguarama de Loero. Tenemos aquí al lado y luego vamos a Nibaldito. Que está del otro lado. Bueno, vamos a ligar que el clima colabore, así que vamos, empieza el día 2. No, ya íbamos a salir. ¿Qué dices de María? Jerry, ¿cómo andamos? Bien, estamos bien. Estamos aquí en la grabación de este proyecto maravilloso con gente espectacular. Nos bronceamos. Nos bronceamos hoy, flojeamos un poco porque la naturaleza no contribuyó. Pero se prestó, fue un momento de esparcimiento interesante. No, el clima no está colorando, pero va a llover y se va a despejar. Y va a quedar brutal. Eso es. Así dicen los locales. Aquí son locales, así que bueno, vamos a ligar. El clima colabora, ya está empezando a despejar. Tres, dos, uno, acción. ¿Cuál me recomienda, señora? ¿Cuál me recomienda? Aquí hay queso, hay carne mechada y hay queso. Dame una de queso, dame una de quesito. Uf, está fresquita, ¿eh? Uf, está caliente, ¿no? Vamos. Estas son quesos, hay que mechar y aquí hay queso. Qué bueno. Empanada venezolana, de verdad, de la playa. Muéstrala. Una sonrisa, esa. Bueno, después de haber tenido un día completamente nublado, Paria nos acaba de regalar un sunset increíble. Ahora cerramos el día 2 de una manera épica. Encontraba caminando por las calles de Madrid. Acabamos de terminar, cenamos y vamos ahorita a la playa un poco a descansar, a recargar y mañana empezamos de nuevo. Jerry, Ajá. ¿qué tal? Aquí está. Increíble. ¿Ah? ¿Cómo te sentiste hoy? Brutal. Hoy estuvo interesante. Mira, El atardecer más bonito hasta este momento. nublado todo el día y en el último momento un atardecer impresionante que lo acaban de ver. Y bueno, estamos en energías altas, seguimos. Nublado y lluvia. No hay lluvia. Pero después, ¿cómo es? Después de la lluvia siempre sale el mejor. sol. Nuestro tercer día en Paria empezó un poco lento, después que la lluvia retrasara la grabación en la mañana. Pero no nos íbamos a rendir, ya que hoy íbamos a grabar a una de las playas más épicas de toda Venezuela, Playa Medina. En la X3, que es la cámara que más luz por acá.
Juan, ¿qué tal, Juan? Increíble. Bueno, ya llegamos a Playa Medina, el clima no está colaborando, igual es un lugar alucinante, estamos ahorita recargando batería. ¿Cómo vamos ahí? Oh, ¿qué dice mi compañero de vlog? Ahí está, behind the scenes, aquí, fíjate aquí. Sí. Siempre estamos viendo la pantalla en vez del lente aquí. Dale, pero qué mala maña. Escucha, bueno, tenemos un día hoy. Dios no como que no nos hizo mucho el favor, pero bueno, por algo será. Igual tenemos cosas espectaculares. Sí, y no sabemos, siempre puedes No sabemos, sí, apenas falta que se vaya, baje un poco más el sol, capaz. Vamos a ver qué pasa, va a estar interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Ya veremos. Vamos a trabajar con lo que podamos. Y justo cuando pensábamos que no había esperanza, Paria tenía un último regalo para nosotros. Me hace falta tu energía, recordar que tú eras mía y te quiero pa' mí, porque yo soy de ti, de ti, de ti. Ese día te pertenecí. Y con esta fogata increíble cerramos nuestro tercer día en Paria y oficialmente cerramos el primer destino. Un éxito total. Son las 9 de la noche, estamos agotados, no hemos cenado, pero wow, valió la pena todo el contenido que sacamos, lo acaban de ver. Ahora a descansar, empacar, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver este primer episodio de Making of del videoclip Asilo. Y nada, como siempre, gracias por su apoyo. Sí, estamos súper bien. Y podemos hacer Ciudad Mérida. Hay un río en la cañada, ¿no? ¿Cómo? Hay un río en la cañada. Bueno, oficialmente llegamos a la ciudad de Mérida, estamos en el centro. Aquí los muchachos se están preparando, vamos a hacer unas primeras tomas en el centro, caminando. Jerry conociendo a la gente merideña, que están tan amables. Edwin aquí preparando los equipos, Juan también. Bueno, empieza nuestro primer día en Mérida. Este es el momento. Él se llama José, Santiago y yo me llamo Manuel. A Jerry lo está reconociendo, yo lo han parado como para 4 fotos y las que faltan. En este episodio viajamos al otro polo del país para descubrir las montañas de los Andes venezolanos. Mérida, conocida por sus paisajes, su rica cultura andina, pero sobre todo por la amabilidad y calidez de su gente. Bueno, ahorita estamos entrando en la Plaza Bolívar, aquí está la Catedral de Mérida. El día está súper cool, muchísima gente. Aquí está la Plaza Bolívar atrás mío. Seguimos explorando Mérida. Muy cool. No, bueno, todavía no hemos cerrado el día, pero estamos cerrando Exacto. centro. ¿Cuántas fotos te han pedido? Unas 500, mínimo, más o menos. Como 500 fotos. Y Estamos Jerry, calentando. y Jerry le ha dicho que sí a todas. Sí, no, es que si le dice que no a un gocho, Ah, tú sabes. buena gente, ¿eh? Somos buena gente. Tu merengue, ¿no? Llegamos oficialmente a nuestra posada aquí en Mérida. Espectáculo. Sí. El vlog del vlog. ¿Cómo está? Somos como Spider-Man. Sí, Spider-Man. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Espectacular. Cool, ¿no? Me quiero quedar. Juan, lo mataste. Como siempre, Bien. el pana Juan aquí. Fino. Represente. Marico Juan, siempre te pones demasiado incómodo cuando...
Buenos días, son las 5 de la mañana, nuestro segundo día acá en Mérida. Nos estamos preparando para empezar a subir el páramo, cafecito, estamos listos, acompáñenos. Está pegando el frío. Bueno, estamos ahorita en el Collado del Cóndor, acabamos de tener un amanecer épico en el páramo. Los muchachos están metidos ahí en la van desayunando. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Ahorita a descansar un poco y seguimos explorando el páramo. La verdad que el día pinta brutal. Si alguna vez se habían preguntado cómo es estar en una escena de un videoclip épico, aquí estamos. Llegamos a la laguna de Mucubají. Brutal. Segunda vez que estoy acá. Segunda vez que está nublado, pero igual espectacular. Si se preguntan cómo te deja un videoclip, bueno, acabamos de regresar de las lagunas, estamos a punto de comer porque todo el mundo está desganado. En esta producción nos están matando de inanición. Quiero quejarme ante la Organización Nacional de Cine por el maltrato que nos están dando aquí esta gente. Pero bueno, seguimos hacia adelante. Necesitábamos cachapo y cochino frito. Listo. Acabamos de terminar de almorzar y empezamos a la carretera de vuelta a nuestra posada y el día cambió completamente. Y nos encontramos unos perritos aquí al lado de la carretera en Paquillo. Este blanquito es una belleza. Buenos días mi gente, es el tercer día acá en Mérida, acabamos de desayunar. Hoy nos los tomamos tranquilo porque ayer fue muy rudo, son las 10 de la mañana. ¿Qué dice el equipo? Activos. Activo. Nos vamos. Algo emblemático de Mérida, obviamente es su agricultura, está en todas partes aquí, especialmente en el páramo. Y obviamente parte de lo que queremos grabar es Jerry interactuando con esa parte de Mérida. Así que aquí estamos, nos paramos un segundito, vamos a grabar unas tomas. Eso. Esa fue la primera vez.
Bueno, de vuelta a la posada para almorzar y la verdad que Cambiamos toda la mañana. terminamos toda la mañana. Y el día está espectacular otra vez. Mérida, gracias. ¿Qué dice Juan? Increíble. Mejor que hace un año. Muchísimo mejor. Mucho mejor clima. Increíble. Bueno, llegó el momento de despedirnos de esta estadía acá en la estancia La Cañada. De verdad que el trato ha sido 10 de 10, el lugar es espectacular. Aquí está todo el equipo, comimos divino, dormimos increíble y los alrededores son espectaculares. Recomendado 100%. Vengan. Buenísimo. Pin. Ajá. Vamos a gastarle la memoria. ¿Qué tal? Muéstrale, Bosque Pino. El bosque de pinos y yo pis. Última parada del día, estamos en Bosque Pino, aquí cerca de la culata. Estamos haciendo unas tomas en este bosque espectacular. Buenos días, bueno, ayer quedamos agotados y nos fuimos a dormir directo porque la verdad que el día estuvo súper intenso, pero brutal. Hoy en la mañana nos paramos un poco temprano, hicimos un poco de ejercicio. Ahorita estamos en el mercado principal de Mérida. Vamos a hacer las últimas tomas de nuestro último día acá, cuarto día en Mérida. De verdad que la visita aquí ha estado increíble, el clima ha estado genial, la gente muy amable y bueno, muy agradecido con ustedes. Vamos a ver qué tal estas últimas tomas en el mercado de Mérida. Behind the scenes acá. Geranio. Huele full fuerte, ¿eh? Sabroso. Salud. Este que es el proceso del calentadito. ¿Qué tal eso? Full caliente. ¿Calentadito está? Sí, mira esta cara acá. Ya. Ok. Hola, gente. Bueno, y con esto cerramos Mérida, con estas imágenes hermosas que acaban de ver del mercado de Mérida. ¿Qué tal, muchachos? Espectacular. Se logró. Check. Es que sí, Rafael. Se logró Mérida, gracias Mérida, de verdad que superaste todas las expectativas. Nos vamos al siguiente destino. Buenos días, empieza el making of, el tercer capítulo en Caracas del videoclip de Asilo. Vamos a estar recorriendo hoy todo Caracas, son las 1 p.m. Y bueno, empezamos ahorita. En este episodio viajaremos a la capital del país, Caracas. Recorremos sus calles, disfrutaremos de su gente y conoceremos los rincones más emblemáticos de la ciudad. ¿Qué dice la gente del blog? Jerry Díaz. Jerry Díaz. Bueno, y empieza la grabación. Estamos en el metro, subida a la estación Miranda, pasamos al teléfono, te da más facilidad de grabar. Nada, empieza. Estamos viendo Chacaíto, Little Chaca. ¿Tú, Estefanía, qué acabas de hacer? Se me acaba de dedicar la tarjeta del metro. Jerry, Hola, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿dónde nos encontramos? Estamos ahora en la estación del metro de Miranda. Parte de lo que vamos a grabar el día de hoy en la ciudad de Caracas para el video de Asilo. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, nos estamos bajando de Chacaíto,
Palo de agua, palo de agua. Bueno, aparentemente va a salir el sol y estamos ahorita yendo al bulevar, conociendo nuestra propia ciudad. Pero nadie conoce más en Caracas que Estefanía. True Gangster. Pequeña, True Gangster. Conozco toda la ciudad. Vamos, vamos activadito, papá. Cuando te digo que te quiero comer, comerte en serio, comerte en serio, comerte en serio, oh, yeah. Gracias a Dios, Estamos ahorita en los Techitos Rojos, que es un mercado enchacadito. Y como siempre en todos los mercados hay demasiados colores. Es brutal, brutal. Mira, estamos a punto de escuchar el grito más tradicional de Boulevard de Sabana Grande. Dilo, aquí va. Mira, dale bolso para dama, para caballero, para niño a la orden. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? May. May, gracias, May. Gracias. Chao. Bueno, salió el sol, después ese palo de agua. Ahorita estamos en Sabana Grande y nos dirigimos a nuestra próxima parada. Jerry, ¿cómo vamos? Excelente, aquí recordando viejos tiempos cuando íbamos para comprar la ropa de los videos. Todo lo hacíamos aquí en Sabana Grande. Volviendo a sus raíces. Viendo las raíces, todavía hay crema, oíste, todavía hay crema por aquí. Seguimos. Con leche conocidos ricos y deliciosos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús. Bueno, me dedico a tocar así en las calles, a traer público, bueno, ganarme la vida con música, ¿por qué no? ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes? Me pueden encontrar en mi Instagram como Jesús Saxo Oficial para todo tipo de contrataciones y eventos privados. Ok, fino, dale. Tenemos un new character en el making of, Gigi. Es un cameo. Es el mejor amigo de Jerry. Estamos haciendo un pequeño cameo, una aparición. Yeah, buena vaina. Tipos de apariciones. Mira, saluda ahí. Yeah, ¿quién es este? Es mi hermano, hermanito. Epa, ¿qué dice? Víctor. Hola, amigo. Ese es Steph. Esta luz está brutal. Ese rayo cayó seco, yo. ¿Y si nos cae un rayo y nos morimos todos aquí? ¿Están listos para morir de rayo? Gigi está muy cagada, está abrazando el suétercito, weón. Aferrada al suéter. Deseanos suerte. Estamos en el barrio musical y cultural de Caracas, estamos en San Agustín, el primer barrio que crea una ruta de turismo cultural de este país. Estamos visitando, la lluvia nos empaña un poco la cosa, pero andamos vacilando aquí en el barrio y vamos prontico a Marín, al Guaguancó de Colores. Dígalo. Vamos andando. Nos fuimos. Bueno, Marisela, oficialmente nos quedamos atrapados, ¿no? Y esta es casa de Marisela, le invadimos la casa. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Gracias a ustedes. Pero miren cómo está lloviendo. Palo de agua. Nos quedamos atrapados acá. Gracias, Marisela.
De aquí nos vamos a quedar un rato. Sí, estamos ready, papá. Nos están haciendo unas arepitas aquí, una carne mechada para los muchachos. Vamos a disfrutar, vamos a ver. Hello. Gigi. Hello. Verga, hoy era tu día. Hoy era mi día, pero llovió. Bueno, no capaz puede mañana. ser. Capaz mañana puede ser. ¿Estás dando? ¡Nada de rayo! Y después de este palo de agua que cayó y sigue lloviendo, llegamos a nuestra última parada, que es la espera muertos de hambre. Está Gigi llegando, Jerry llegando, aquí estamos, y aquí vamos a grabar nuestra última escena del día. Miren esto, qué bueno se ve. Y estamos muertos de hambre de verdad. Y así, con la barriga llena y el corazón contento, cerramos nuestra tercera parada en la grabación de Asilo. Caracas, la capital. Ok, todos bienvenidos al cuarto episodio del Making of de Asilo. Estamos en nuestro cuarto destino, los llanos venezolanos. Son las 8 de la mañana, nos paramos hoy a las 4 para llegar aquí a Barinas. Con que te paraste a las 4, ¿no? Por eso fue que llegaste tarde. Tenía que pararte a las 3 como todo el mundo, mamá huevo. Mira, y tenemos un nuevo character aquí, que dice Fede Pequio. Encantado de estar Saludos acá. a las fans. Edwin está más dormido que nunca. Igual, no duerme igual, yo creo que este pana... No, activo. Vamos a uno de mis lugares preferidos de Venezuela. En este episodio viajaremos a uno de mis lugares favoritos para grabar en toda Venezuela, los llanos venezolanos. Esta es una de las áreas con más fauna en todo el país. Nos sumergiremos en la cultura del llanero, bailaremos joropo, iremos a caballo, buscaremos animales y veremos uno de los atardeceres más épicos que he visto en toda Venezuela. Aquí estamos después de 2 horas de carretera. Los muchachos están descansando. Nos falta 1 hora todavía para llegar al Hato, pero aquí estamos bastante cómodos en la van. Hicimos un pequeño pit stop por una chuchería. Jerry. Gracias. A mitad del día, por fin llegamos a Hato Cedral. Segunda vez acá, muy emocionado. La última vez que vine esto fue brutal. Tiene pinta de que va a ser así otra vez. Jerry, ¿qué tienes ahí? Tenemos cadáver de vaca, arrocito. Ya anunciaste que no eres vegano, ¿no? Ya lo hicimos. Ya lo hicieron para Un corte comercial. Y aquí llegó el Gran Museo. El Gran Museo, aquí estamos de vuelta. Está bonito. Vamos a hacer cosas finas, ¿no? Claro, seguro. Jerry, ¿qué tal tu caballo? Bello, se llama Peluche. Empieza la primera escena, primer día de Asilo en los Llanos. Así es, la aventura, vamos a conocer. Mira el estilacho que tiene Jerry D. ¿Qué le parece mi estilo, compañero? Full fit. ¡Esa es!
Vente, vente. Véngase, véngase. Marico, esto está de locos. Marico, tenemos una tomaza aquí. Dile que muevan un poquito, dile que hablen entre ellos, apunten. Hablen entre ustedes. Apunten vaina. Apunten hacia el sol. Apunten hacia el sol. Hablen entre ustedes, apunten hacia el sol. Dale, ok, muchachos. ¡Vamos, otra, huevón! ¡Otra, huevón! ¡Otra vez! Muchachos, acá vamos a agarrar probablemente una de las tomas del trip. Y ahí está loco, me estamos subando. Trabajo en equipo, Edwin. Increíble, se logró. Después de ese atardecer épico que acabamos de tener, estamos cenando, los muchachos recargando energía, estamos a punto de ver el footage porque no nos aguantamos de lo épico de las tomas que tomamos. ¿Qué dice aquí el crew? ¿Qué tal ese arroz con leche? Impresionante, impresionante. Los llanos nos sorprendió. Maracucho, dímelo ahí. Todo fino, gracias a Dios. Un excelente atardecer llanero tuvimos hoy. Yeah. Buenos días, son las 6 de la mañana acá en el llano. Lamentablemente amaneció lloviendo y súper nublado, pero está empezando a despejar y creo que tiene pinta de que vamos a poder hacer unas tomitas en la mañana. Seguimos, día 2, making of así los llanos. Primera actividad del día, vamos a grabar a Jerry ahorita ordeñando una vaca, algo muy típico de los llanos. La agricultura acá es una parte de la cultura. Es suavecito, ¿no? Es súper relajante. Atrás mío tengo una caimana del Orinoco. Juan, ¿cuántos años tiene esta? Yo le calculo unos 15 años más o menos. ¿Y qué tamaño tiene? 3,5 metros, podría estar midiendo. Estamos hablando del depredador de mayor talla en el continente americano junto a la anaconda. Justo esa hembra que está en la orilla tiene un nido, ella escarba, coloca los huevos, ella siempre se va a quedar ahí. Estamos hablando que eso se llama cuidado parental. Entonces esta hembra está abnegada, siempre protegiendo a sus huevos. Porque bueno, fíjate, aquí arriba ahorita está un samuro, hay garzas, hay garzones y todos quieren saquear los huevos. Segunda mañana en el llano, estamos acá en Hato del Cedral y a pesar de que estuvo lloviendo todo el amanecer, tuvimos el regalo de una mañana increíble. ¿Qué tal, Jerry? Bellísimo, bellísimo. Vimos un oso palmero. ¿Y? Que es difícil de ver. El burda difícil de ver. Muy complicado de ver. Y el caimán del Orinoco. Y vimos el caimán del Orinoco. Pero brutal, estoy seguro que vamos a tener otro sunset épico igual que ayer porque tenemos fe y este cruce lo merece. Eso es. Ya vieron las tomas, seguimos y nos vemos más tarde. Estamos en el río Matiyure y viene otro atardecer épico llanero. Ayer tuvimos un regalo increíble del llano venezolano, ese atardecer épico de caballo que vieron. Y ahorita venimos otra vez. Río Matiyure, se viene otro atardecer llanero. Me hace falta tu energía, recordar que tú eras mía y te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ese día te pertenecí. Finalización del segundo día. Dijimos al principio del día que íbamos a tener un atardecer épico y lo manifestamos. Increíble.
Se logró. ¡Venezuela! Para cerrar el día nos prepararon una presentación de joropo, una música tradicional y un baile súper tradicional de los llanos. Y el toro, jalante el caballo atrás, jalante el caballo atrás, jalante el caballo atrás, jalante el caballo atrás. Buenos días, nuestro tercer y último día acá en los llanos. Ya mañana en la mañana nos vamos y ha estado lloviendo sin parar. Si pueden ver un poquito, que ha estado lloviendo. Pero en verdad nos ha venido bien porque hemos tenido un ritmo muy alto, estamos muy cansados y esto nos ha permitido descansar, recargar pilas. Pero bueno, igual estos últimos 2 días en los llanos capturamos contenido como para una semana acá, así que estamos muy felices. Pero por ahora vamos a almorzar, descansar y bueno, esperar a ver si despeja al final de la tarde. Venimos a ver nuestro almuerzo acá en el Hato, carne en vara. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos 2 piernas de cochino. ¿Del que estaba por ahí caminando allá anoche? Ese mismo ahí. Le dimos un palo. El maracucho me está regañando porque dije las vainas que no son. No es carne en vara, es... Cochino. Cochino y ya, pero está en una vara. Bueno, pero es cochino asado. Cuando una carne está en vara, es carne en vara, pero si el cochino está en la vara, no es cochino en vara. No es cochino en vara, no se es equivoquen. Cochino y ya. Mira, tenemos cachapa con quesito rallado, ensalada rallada y cochino frito de aquí de El Hato. Aquí viene. Aprovecho. Estamos listos. Bueno, estamos aquí en el zoocriadero del Cocodrilo del Orinoco. Esto que ven aquí es el grupo de crías, parte del grupo de crías de la corte de este año 2024. Van a estar un tiempo aquí en esta tanquilla, luego van a pasar a una tanquilla más grande. En el río Caicara se van a liberar. Creo que eso va a ser este año. Entonces, ¿qué sucede? Entre los años 60 y los años 80 se exportaron cientos de miles de pieles de este animal, cuero para la cartera, para las botas, para vestimenta. Entonces, este animal está en peligro de extinción por eso. Y ahora es nuestra responsabilidad hacer esta reproducción fuera de su ambiente, alimentarlos y luego liberarlos, ya que bueno, requiere ayuda del ser humano porque lamentablemente por su cuenta no puede ser. Son muy bravos estos animales, ¿eh? Como dice Jonathan, son arrechos. Le ves ese tamañito ahí, pero brincan y atacan como si tuvieran 3 metros, ¿eh? Bueno, ahorita estamos yendo a ver los grandes, que están todos escondidos supuestamente. Hay como 30 cocodrilos aquí metidos. ¡Mierda, huevón! ¡Qué miedo! No, ya esto te puede quitar un brazo. Sí. No. ¿Qué dice Yaniti? Ajá, con tu borde de confianza, mi gente. ¡Ah, fino! Casi nos volteamos, pero valió la pena. Bueno, para terminar el viaje de los llanos en el último día, acabamos de sacar a Corocoro, que es este Toyota que tiene 40 años. Y con esto concluimos nuestros 3 días. Mañana nos vamos en los llanos. Y así, después de unos días realmente épicos en los llanos, cerramos nuestra 4ª parada en la grabación de Asilo, los llanos venezolanos. Gracias a toda su gente que siempre nos recibe con los brazos abiertos y que hizo posible capturar la esencia del llano. ¿Qué tal, Jerry? Bienvenido a Canaima. Qué bueno. Ay, eso.
He venido 4 veces y siempre es increíble, sin palabras. Wow. Gracias. Gracias. Estoy nervioso, En este episodio viajamos a uno de los lugares más únicos en toda Venezuela. Un lugar con una energía especial que sientes apenas llegas. El hogar de la cascada más alta del mundo, Canaima. ¿Están listos? Jerry, ¿estás listo? Yes, sir. I'm ready, bro. Bienvenidos a Canaima. Bienvenidos a Canaima. Llegamos a Canaima, primera actividad del día, nos vamos a Los Saltos. Viene agua, se escuchan los truenos que va a llover, mira la tormenta que viene allá. Así que probablemente vamos a tener que deshacernos de las cámaras y pasar a la GoPro y al celular. Pero estamos preparados, e igual el contenido va a quedar brutal, sea en GoPro, sea en cámara, sea en lo que sea. Así que nada, al hacha y al sapo, vamos. ¿Estás listo? Listo, brother. Tiene agua, pero vamos a hacerlo mejor. Bueno, saben cómo les dijimos que iba a llover, ¿no? Y aquí está. 3, 2, 2. ¡Saluden! Ok, muchachos, regresamos a las cámaras porque escampó y ahorita nos tiramos un break en el baño, quedan 20 minutos y vamos a llegar al salto. Estamos aquí, día 2, tripeando. Atrás mío está el salto, pero está tapado, por lo menos no está lloviendo. ¿Vamos bien? Está llenísimo de agua. Una bendición verlo así. Estamos muy afortunados, mi gente. Esto está bellísimo, una experiencia. En verdad tienen que venir, por favor. Es un espectáculo este lugar, nos va a llevar para arriba, porque tengo unas perspectivas de los árboles. Este palo tiene como 3 metros. Los veo arriba.
Marico, me quedé literalmente. ¿Lo grabaste? Bellísimo, ¿no? La caída más alta de agua del mundo. Esto solo existe aquí. Bueno, llegamos al salto, está full de agua. Se tapó un poquito desde que empezamos a subir, pero yo creo que va a despejar. Aquí está grabando Nicolás, guía. Tiene mucho de vista a despejar, así que tenemos esperanza. Vamos a ver qué pasa, pero está lleno de agua. Hermano, se despejó. Lo logramos, ¿viste? Nuestra viento y marea, lo conocimos y lo inmortalizamos para siempre. Una belleza nuestra. Buenos días, mi gente. Hoy nos despertamos dentro de un avión. Nos despertamos dentro de un avión, es verdad. La mejor manera de decirlo. Pero hoy estamos yendo a Kavak, una de mis excursiones favoritas en Canaima. Está lloviendo, pero vamos ahorita a ver si podemos sobrevolar el salto. Hoy, a pesar de que el clima no amaneció bien, va a ser un éxito igual que ayer. Decretado. Decretado. Llegamos, ¿qué tal? Muchas gracias. Espectacular. ¿Viste el tepuy de arriba, no? Espectacular. Fue memorable, ¿verdad? Llegamos a Kavak. Aquí vamos a pasar la excursión en las próximas horas. Juan, está haciendo buen clima aquí, ¿no? Bien, bueno, otra vez Kavak, vamos a ver qué tal. Buenas expectativas, te está despejando, llovió toda la noche y bueno, vamos a ver qué logramos. Empezamos la aventura de Kavak. Un sol bello, calor, buenas vibras. Ok, llegamos al punto donde ya nos vamos a mojar completamente. Para la cámara y pasamos a teléfono y GoPro. Después de haber pasado la mañana en Kavak, estuvo increíble. Estuvimos grabando un mini podcast con Jerry y ahorita estamos grabando una de las últimas escenas aquí enfrente de la Laguna Canaima, que es un espectáculo. Así que nada, vamos a ver qué conseguimos. Buenos días, hoy es nuestro cuarto y último día en Canaima, pero miren lo que dejamos para el final. Nos vamos en helicóptero, vamos a recorrer el salto y verlo desde este punto de vista. Aquí están los muchachos listos. Muchachos, déjame asomar aquí. ¿Cómo está ese crew? Estefanía está cagadísima. Jerry, ¿estás listo? Yeah.
Como acaban de ver, el salto está súper tapado, todos los tipos están tapados. Pero tuvimos la suerte de que el piloto nos dejó aquí parar un segundito al lado del río Churún, en la base. Estamos haciendo tiempo a ver si ese sol que ven atrás mío le pega al tepuy que está enfrente y despeja. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieren escuchar a Jerry cantar? Ella me dijo que le regalaron un pedacito de verano en París. La vamos a cantar. Sí, vamos a cantar, ¿no? Un pedacito, pues un pedacito. Un pedacito, claro. A ver, hasta el coro dice. Yo no he podido olvidarme de aquel verano en París. Ahora te veo en todas partes, quisiera ir a buscarte. Es mucho tiempo sin ti, ¿por qué no nos vemos? Porque de pana que te extraño, mami, soy sincero. Cuando te digo que te quiero comerte en serio, comerte en serio. Me faltaron unos coros, me tienen que ayudar con los coros. ¡Canaima! Bueno, ahorita estamos a punto de ver la Sinfónica de Canaima, un show que acaba de empezar. Están tocando ahorita, siempre increíble. Vamos a verlo. Y con esto cerramos el making of de Asilo. Gracias por haberme acompañado en esta aventura única que fue grabar este videoclip. Esto fue, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. No solo por realizar el sueño de dirigir mi primer videoclip, sino por hacerlo junto a un grupo de venezolanos increíblemente talentosos que lo hicieron posible. Recorrimos Venezuela durante 33 días. Visitamos 5 destinos que identifican a este país y a su gente. Tuvimos contratiempos, sorpresas, reímos, lloramos y sobre todo disfrutamos. Paria, Mérida, Caracas, Los Llanos y Canaima. Gracias, Asilo, por lo que fue. Y gracias a ustedes por ser parte de esto. Nos vemos en la próxima aventura. Ok, muchachos, después de 4 días en Canaima y uno último día mágico, hicimos kayak, comimos, el vuelo se retrasó. Atardeceres espectaculares, retrasos buenos. Buena comida. Buena comida. Sobrevuelo. Sobrevuelo. Muchos haters de hormigas. Hormigas. Zancudos. Oficialmente roperó Asilo. Hasta la próxima. No joda. Streamen esa mierda. No.